con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Gracias, amado Dios. Amén. Te pido que este día, Padre, tu pueblo ponga atención. Porque si oye atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar la palabra, entonces va a cambiar su programación. Gracias, amado Padre. Amén. Se pueden sentar. Mis hermanos, fíjense que cuando yo empecé mi caminar en Cristo, me recuerdo que yo llegaba a una congregación, no congregación, sino que un grupo. Y entonces, todas las veces que llegábamos cada semana, hablaban de la armadura de Dios. Y entonces la persona empezaba a decirnos que nos vistiéramos. Y empezaba la gente: Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que nos des la armadura de Dios. Y empezaban a ponérsela toda. Pero así literalmente, los zapatos del evangelio, no sé qué. Y entonces, mis hermanos, yo dije, es que eso no puede ser, porque la Biblia no es literal. La Biblia es espiritual. Y hay que penetrar para recibirle los secretos, los misterios. Entonces espero que Dios me dé sabiduría para poder hablarles a ustedes de esos misterios. Dice, ¿cómo debe de ser el hombre espiritual? Recordemos, fue el que es criado por Dios. Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero, mis hermanos, la desobediencia lo hizo salir del mundo espiritual. Quiero que me comprendan eso. Cuando uno desobedece, sale del mundo espiritual y empieza a manejarse a nivel carnal, a nivel humano. Entonces ya no puede tener esas vestiduras porque son espirituales. Y yo antes pensaba que era una vestidura de guerra, pero es una vestidura del sacerdote, del sumo sacerdote. También del que iba a la guerra, cómo tenía que ir, pero a la guerra espiritual, no a una guerra natural. Iba a un enfrentamiento. Y si nosotros, mis hermanos, queremos tener una lucha espiritual, una guerra espiritual, usted no puede, mi hermano, no puede llegar sin esa armadura. Mucha gente, mis hermanos, llega a ser vencido en una lucha, en vez de estar él, pues una persona que se levante, empieza a tener conflictos espirituales. ¿Y por qué? Porque entra una guerra espiritual contra potestades, contra todo esto, sin esa armadura. Vamos a ver Éxodo 28, del 2 al 4. Yo quiero que ponga atención, mis hermanos, porque a veces estamos luchando creemos que contra un hombre, contra una mujer. No es contra ella, es gente que se presta para dar su cuerpo al mundo espiritual para llevar a cabo una guerra, ¿no? Aquella gente que la insulta, que la juzga y todo, esa gente está en la carne. Le prestó su cuerpo al diablo para que desde ahí empiece a ofenderla a usted, a mandarle dardos que la destruyan. Entonces vamos a ver Éxodo 28, del 2 al 4. Y harás vestiduras santas para tu hermano Aarón, para honra y hermosura. Sí. Y hablarás a todos los sabios de corazón, quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón. Mis hermanos, o sea que esas vestiduras solamente las va a usar la persona que tenga sabiduría. Mis hermanos, yo miro tanta gente que se enfrenta a problemas espirituales y mire, llega a su casa pero agotada y amanece enferma, ¿ves? Porque no sabemos. Voy a decir algo, mis hermanos, que yo en lo personal no me dejo que nadie me ponga las manos, menos sobre la cabeza. Yo no lo permito. ¿Y sabe por qué? Porque las manos le trasladan a uno todo lo que la persona tiene. Y es una falta de respeto y un abuso que la gente le empieza a poner manos a los demás. A menos que tenga autoridad de parte de este púlpito de que puede hacerlo. Porque es muy delicado. Yo miro en los eventos, ¿por qué no le ponen la mano en la espalda? Van a ponerlo sobre la cabeza. Y eso es muy delicado. Si usted está lleno de cargas, la pobre regresa así. ¿Y por qué? Porque usted le dejó todas sus cargas.
Si va llena de problemas, mis hermanos, de ira, de conflictos, cuando siente la otra llega a su casa a maltratar a la gente. ¿Y por qué? Porque no sabemos respetar la presencia de la Shejinah en la cabeza. Ahí reposa la presencia de Dios. No podemos, recordemos que es el nivel más alto del alma. Y entonces aquí no se deben de dejar. Si van a otro lugar y voy a orar por esta hermanita, que le pongan las manos en el hombro, pero no sobre la cabeza. Quiero que se les quede eso porque es muy delicado. Hay gente que no sabe uno ni cómo está y luego le pone la mano. Entonces a mí en el IN me lo prohibieron. No te dejes poner las manos, Maite, porque fíjate que no sabes tú cómo está el corazón de la gente y solo te va a dejar sus cargas. Y Satanás es muy astuto para llegar con una persona que necesita más que todo sabiduría y le pone las manos. Aunque esté orando a la persona, usted no haga eso. Póngale la mano en el hombro. Ahí no hay problema. En la espalda, pero no en la cabeza. Porque ahí es donde está la presencia de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver. Éxodo 28:3. Hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, con el fin de apartarlo y que me sirva como sacerdote. Verso 4. Estas son las vestiduras que les harán: el pectoral. Fíjense, mis hermanos, que si usted compara cuántas cosas tenía un sumo sacerdote, lo mismo aparece en Efesios el capítulo 4. Exactamente, ¿no? Ni más ni menos. Aparecen los mismos componentes ahí. O sea que era una armadura sacerdotal, la que tenía sacerdote para entrar a batallas. Recordemos que él iba a entrar a la presencia de Dios. ¿Y quién entró ahí sin vestiduras? Josué. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Ahí estaba el diablo a la par de él para acusarlo. Toditito habla, mis hermanos, de una vestimenta sacerdotal, pero de realeza. Un sumo sacerdote que sabe cuidar sus vestiduras. Un sumo sacerdote que sabe que tiene sabiduría para no ir a la guerra sin esas vestiduras. Es una guerra espiritual. Estas son las vestiduras que les harán: el pectoral, el efod. Está eso en la palabra de Dios, para las armaduras de Dios, ¿sí? Sí, ahí está. El manto, la túnica bordada, la tiara y el cinturón. Toditito es igual, mis hermanos, a lo que dice el apóstol Pablo. En lo personal, para mí, el apóstol Pablo permanecía en el mundo espiritual. Mis hermanos, ese hombre recibía revelación como uno no se imagina. Él fue el que habló de los mundos espirituales. Él habló de esos enfrentamientos que tiene el hombre con el mundo espiritual. Él dijo que las armas no eran naturales, sino que eran poderosas en Dios para destruir fortalezas, ¿sí? Él tenía un conocimiento, mis hermanos, del mundo espiritual, que usted debería de leer las epístolas de Pablo. Debería de leer, mis hermanos, Corintios, todo eso. Porque ahí está todo lo que él sabía. Era un conocimiento del cielo tan increíble. Para mí que era un hombre que ahí sí que sabía los secretos de la Torá. Él sabía los misterios de Dios. Y sinceramente así es. Vamos a leer, hermano Otto, Efesios 4:17. Esto pues digo y testifico en el Señor. Yo quisiera que leyéramos en el Código Real. Sí. Mis hermanos, es una cosa tan interesante. Fíjese que yo digo, Señor, y cómo yo pude escuchar una enseñanza donde lo que hacíamos era: me voy a poner el cinturón de aquí, me voy a poner el escudo de la fe, me voy a poner esto. Y la gente se lo ponía literalmente. Pero eso no son vestimentas naturales, son del espíritu. El hombre debe tener la sabiduría de estar en el espíritu para hacerlo. 4:17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no viváis como los otros gentiles,
que andan en la vanidad de su mente, Sí. teniendo el entendimiento bajo oscuridad, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, Ahí está. por la dureza de su corazón. Está hablando Pablo de cómo yo puedo entender esta vestidura, que no puedo andar en vanidades de la mente, sino que debo de cambiar totalmente. Y vamos a ver ahora el 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido conforme a los deseos engañosos, Sí. y renovaos en el espíritu de vuestra mente, Sí. y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Por tanto, desechando la mentira, Dice que está hablando de vestirse. Y el sacerdote, ¿de qué estaba vestido? De santidad. Con esa vestidura era una santidad a Dios. 25. Por tanto, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora vamos a Efesios 6, del 11 al 17. Y quiero que le pongamos atención a esta palabra porque aquí voy a centrar mi mensaje. Y en Éxodo 28 también. Por lo tanto, fortaleceos en Yahweh en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha simplemente contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, como ejércitos espirituales de maldad en dimensiones celestiales. Así es. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Sí. Mis hermanos, por ejemplo, aquí es cuando usted va a ir a una guerra. Usted no puede tener autoridad ni puede tener poder a menos que tenga, mis hermanos, estas vestiduras. Y al estudiarlas vamos a entender que no son unas vestiduras físicas, son vestiduras espirituales. O sea que son 6 virtudes de Dios, que es por gracia que nos va a dar esas vestiduras. Entonces, fíjese, pues vamos a ver algo aquí sencillo. El yelmo de la salvación se refería a una cobertura que cubría la cabeza. Es algo que cubre la cabeza. ¿Y qué es lo que cubre la cabeza? La sujeción a Dios, la sujeción a la autoridad espiritual. Mis hermanos, yo un día dije por televisión que había muchos lugares donde dejaban que todas las personas sirvieran, pero no puede ser así, porque hay mucha gente que están sirviendo bajo rebeldía. O sea que sin que el marido lo sepa, se van a la iglesia y están ahí pues así, sirviendo a Dios, orando por la gente que estamos ministrando. Andamos mal, mis hermanos, estamos hablando de la gente, haciendo muchas cosas y no sabemos que esto es una aspiradora. O usted le jala a la persona, fíjese, pues cuando usted está sin unción, usted le pone las manos a una persona y usted le jala los problemas que ella tiene y le pone los suyos también. Entonces la gente resulta con problemas, esa persona resulta con problemas que no eran de ella. ¿Por qué? Porque se le pasaron los problemas de la otra persona. Entonces, yo sí, cuando han habido personas que me dicen, voy a orar por usted, no, pero no me voy a poner la mano sobre la cabeza. Ay, que seas usted tan llena de cuentos. No, quiero respetar la santidad que está en mí de Dios. Entonces, por favor. Entonces, mis hermanos, el yelmo de la salvación se refería a una cobertura que cubría la cabeza, la cual era un turbante, ¿ven? ¿Es cierto o no? El sumo sacerdote tenía un turbante, mis hermanos, que le cubría la cabeza. Y vamos a empezar a leer la primera
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué quiere decir ceñidos vuestros lomos? ¿Los lomos en dónde están? Fíjense, mis hermanos, que por ejemplo, cuando el Señor le dijo a este Ciro que fuera a desatar lomos. Hay gente, mis hermanos, que necesita que se le desaten primero los lomos. Si no se le desatan, esa persona está atada a comportamientos humanos. En los lomos están todas las herencias, mis hermanos, todititas. Ahí están, que quedan en la parte de aquí, están conectados con la columna y van a la base de la columna. Ahí están los lomos, están todas las programaciones que trae de sus antepasados. Por eso tenemos que tener cuidado. Esta vestidura es necesaria. Vamos a leer Salmo 18:32. Hermano, antes quisiera que me leyera Efesios 3 del 9 al 12. Aquí hay algo muy, muy interesante, mis hermanos, muy, muy lindo, muy serio. Efesios 3. Por eso digo que Pablo tenía una revelación del cielo increíble. Efesios 3 del 9 al 12. Y de aclarar a todos cuál es el momento de administrar el plan secreto desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Mis hermanos, ¿qué cree que era el plan secreto? ¿Quién se imagina que era? O sea, que el Señor le dio a los discípulos la autoridad y al sacerdote de que declarara el plan secreto, que lo diera a conocer. ¿A quién se lo tenía que dar a conocer? ¿Ah? Vamos a leer ahí, ¿a quién se lo tenía que dar a conocer? Y de aclarar a todos cuál es el momento de administrar el plan secreto desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la congregación de Israel a los principados y potestades en los mundos celestiales. ¿A quién se lo tenemos que dar a conocer? A los mundos superiores, mis hermanos. ¿Usted cree que el diablo lo sabe todo? ¿Cree que los principados lo saben todo? ¿Que las potestades lo saben todo? No, nosotros tenemos más revelación que ellos. Y les tenemos que decir la verdad. Les tenemos que hablar de la redención a estas potestades. Le tenemos que decir, mira, nosotros fuimos lavados con la sangre de Cristo. El poder de su sangre quebrantó esa herencia. No puedes tocarme más. O sea que le tenemos que hablar de la redención divina, del lavar divino, del plan del Mesías para su pueblo. O sea, el plan que se hace vida cuando nos recibimos a Cristo. Entonces tenemos el derecho de decirle, Satanás no me puede seguir molestando con esa enfermedad, porque si yo estoy en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron. Me vas a soltar. Te lo ordeno. Dígaselo, porque así dice la Biblia. El plan secreto era eso, era la redención de Cristo, el poder del Mesías. ¿Qué iba él a hacer en esta tierra, mis hermanos? ¿Qué vino a hacer el Mesías? Pero no le decimos nada, ay, que estoy sufriendo un ataque. Usted tiene el poder, la autoridad, y por eso es esto que estamos hablando. La gente se levanta, apenas le dice a Dios buenos días, a veces ni se acuerda de orar. Y esta armadura tenemos que tenerla en la mente. Señor, este día, por favor, quiero que ciñas mis lomos. Quiero ser una mujer, un hombre ceñido de lomos. ¿Sabe usted cómo es un hombre ceñido de lomos? Un hombre que tiene sabiduría. Quisiera que leyéramos ahí en Isaías 45. Vamos a ver cómo es que se desatan los lomos. Y no se pueden ceñir sin desatarlos primero. Mis hermanos, yo quiero que ponga atención porque son temas que le van a ayudar muchísimo en su vida espiritual, especialmente cuando tenemos problemas. Si el hombre y la mujer supiera esto a nivel espiritual, actuaría, no correría a buscar ayuda. Actuaría. Quizás la gente me juzgue porque yo casi no oro por la gente. ¿Y sabe por qué no oro? Porque me molesta que la gente no aplique nada. La gente tiene que aplicar la palabra. Tienen un problema, luego van a pedir oración. Está bien, mis hermanos, pero eso es para los niños en Cristo.
Pero un hombre que ya sabe todo esto que existe aquí, una mujer, él tiene que actuar, tiene que tomar las armas espirituales, tiene que saber, mis hermanos, el poder que hay ahí. El plan secreto quiere decir el dabar de Dios. ¿Y quién era el dabar de Dios? Era Cristo, porque es la palabra. Fíjese que ni Satanás sabía que Cristo, en él estaba el plan divino. Entonces ahí está hablando Pablo que tenemos que revelarle a toda la gente y revelarle a las potestades. Imagínense llegar uno a decir eso al diablo. Mis hermanos, en el antiguo pacto, fíjense que no se podía reprender a un principado. Vemos cuando estaban en una lucha espiritual de Daniel, dice que el príncipe de Persia se opuso contra Daniel. Y sabe que no pudo reprenderlo el príncipe que estaba en ese lugar. Tuvo que llegar el arcángel Miguel, porque él era el príncipe de la guerra, de los batallones de Dios. Tuvo que llegar. En esta era ya no. Usted tiene la autoridad, usted ya la recibió. Usted es el que puede levantarse y decir: mira, Satanás, te cuento que la redención de Cristo ya se efectuó en mí. He sido lavada con la sangre de Cristo. Me vas a soltar en el nombre de Jesús. Se tiene que ir, porque con el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Pero no digamos: te vas a ir, Satanás. Así no nos hace caso. Él tiene que ver nuestra autoridad. Y para ver la autoridad que hay en mí, me tengo que sujetar. Le tengo que decir: Padre, yo voy a obedecer lo que tú quieras. Fíjese que anoche ya llevaba hasta el tema, y Mirna sabe que es cierto. Tenía el tema anotado que iba a dar hoy. Y me dice Dios: quiero que hables de la armadura de Dios. Hay que obedecerle, ¿va? Porque Él es el mero, Él es el juez divino. Aquí también dice en Efesios capítulo 3, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la congregación de Israel a los principados y potestades en los mundos celestiales. Y dice: de tal manera que hasta los ángeles puedan unirse en su ayuda para el desarrollo del plan oculto. Así es. El propósito eterno de esto es el plan. Se expresa por el término hebreo dabar, que tiene dos significados: palabra y plan. Oyeron, mis hermanos, pero si usted no estudia, lee lo que dice Pablo. ¿Y cuál es el plan oculto? No sé yo qué es el plan oculto. Y es enseñarle al diablo el poder, el poder que tiene la palabra. Quizá él no sabe el poder que tiene la palabra, pero usted sí lo tiene que saber, porque la palabra, ahí está Jesús y su plan divino. En toda la palabra de Dios que está en el hebreo está la presencia de Dios. Solo digo una palabra tuya, dijo, y bastará para sanarme. Es una palabra de Dios. Te callas. Y se tiene que callar, porque nosotros tenemos la autoridad. Sabe que Adán la perdió por la desobediencia, pero cuando estamos en Cristo, Él nos devuelve la autoridad, nos vuelve a dar la autoridad. Y aquí todas estas vestiduras sacerdotales es para recibir la plenitud de la autoridad. ¿Quién me entendió eso? Y usted no las tiene puestas, no va a tener la plenitud de la autoridad ni el poder para llevar a cabo una guerra. Por eso la gente ha sido vencida totalmente. Hay gente que se ha muerto, porque no entiende esto de la autoridad. Se levanta temprano y va a luchar contra fuerzas espirituales y no sabe que primero se tiene que estar consciente que tiene que tener esta armadura. Es un tema que a mí me ha apasionado siempre, porque digo, yo nunca he visto mujer idónea, una mujer que esté grave porque fue a ministrar. El hermano Otto sabe qué tiene que hacer, ¿verdad? Sí. Isaías 45:1. Así dice Yahweh a Ciro su enviado, a quien ha llevado de su mano derecha para someter a naciones. Voy a aclarar algo también. La gente piensa que mi lucha es aquí. ¿Qué dice ahí? ¿En dónde es que se lleva a cabo esa lucha? En el mundo espiritual. ¿Y cómo hace usted para llevar a cabo esa lucha si está acá? Usted está en este plano natural. Usted tiene que estar en el espíritu. Por eso Dios le dijo a Ezequiel, dice que lo tomó de la mano y el espíritu de Dios vino sobre Ezequiel. Si no lo lleva a un plano espiritual, Ezequiel no mira nada.
le pasa lo que a muchos nos pasa, que un hijo se está perdiendo, un hijo tiene problemas y no lo notamos. ¿Por qué? Porque no lo vemos espiritualmente, no lo examinamos. Pero cuando estamos en el espíritu, miramos los demonios que lo están manejando. Así dice Yahweh a Ciro, su enviado, a quien he llevado de su mano derecha para someterle naciones. Desataré los lomos de los reyes para que le abran puertas y para que ellas no sean cerradas. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Romperé en pedazos las puertas de bronce y quebraré los cerrojos. Mis hermanos, de todo hierro. lo que está hablando ahí, Isaías, ¿dónde estaba? ¿Ah? Pero ¿en qué lugar del cuerpo está hablando él? Sabe que en esos lomos tenemos todo lo que él está hablando. Toditito está ahí. Ahí están los tesoros escondidos, pero para que yo los encuentre, primero tengo que sacarme todo lo sucio que tengo ahí. En los lomos están las herencias, pero también está la herencia divina, el poder de Dios. Vamos a regresar a Isaías 45. Sí. Así dice Yahweh a Ciro, su enviado, a quien he llevado de su mano derecha para someterle naciones. ¿Para qué? Para someter naciones. ¿Sí? Si el hombre no se le abren los lomos, no puede tener autoridad. Ahí está. Porque en ese lugar, mis hermanos, hay cosas torcidas. Hay caminos torcidos de nuestros antepasados. Tanta cosa que han hecho mal. Mis hermanos, el seminario que dice trataba de eso. Lamentablemente son seminarios que yo he recibido de días. No es un seminario de una vez, sino que son días completos. Son seminarios que viene a veces aquí la gente y se está 3 días. Recibí un seminario una vez de una semana completo, desde las 8 de la mañana para las 6 de la tarde. Entonces ahí era muy poco tiempo. Decidí que quizás hacemos una vez cada 2 meses un seminario el día sábado para poder dar ese tema. Pastor, aquí dice someterle naciones. Sí. Nosotros tenemos poder no solo sobre las naciones, Sí. sino sobre los principados que están sobre las naciones. Exactamente. Es que es una cosa espiritual. Mis hermanos, yo quiero que comprendamos esto. Fíjese que el Señor Jesucristo le dijo: de hombre nacido de mujer, no ha habido hombre más grande que Juan el Bautista. Pero en el reino de Dios, el más pequeño es más grande que Juan. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que cuando usted nace de nuevo y nace del agua, escucha palabra de Dios, la escucha, esa palabra le va a empezar a limpiar los lomos. La palabra es la que limpia los lomos y le va a empezar a grabar una nueva programación para vestirlo según Dios. Estas vestiduras que estamos hablando es vestirse de Jesucristo, es vestirse de Él, mis hermanos. Por eso Él tenía tanta autoridad. Venía un viento, calla, enmudece, y el viento le obedecía, ¿no? A ver quién lo hace, mis hermanos. O sea que Dios quiere que entendamos este tema. Usted podría tener dominio sobre todo. Desataré los lomos de los reyes, Sí. para que le abran ¿Y qué es la iglesia de Cristo? Somos reyes. Somos reyes y sacerdotes. Pero ¿por qué no podemos ejercer esa autoridad real? Porque nuestros lomos no están desatados. Están atados. Esas ataduras quiere decir ancestros. Venimos con herencias horribles. Herencias que nos tienen sujetos a un comportamiento ni siquiera consciente. Somos llevados como ovejas al matadero sin pensar. ¿Y quién me entendieron con eso? La gente no puede ni pensar porque es a nivel subconsciente. Subconsciente quiere decir que no está consciente, sino que el hombre, cuando no está en el espíritu, no es consciente de lo que está haciendo. Cuando siente, ya está sentado en un lugar tomándose un trago. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. ¿En dónde estaban esos lugares torcidos? En nuestros lomos.
mis hermanos. Cuánta cosa torcida tenemos ahí adentro. Cuánta herencia. Quizá de un padre que fue una persona adúltera, quizá un abuelo, un antepasado, que nos heredó tanto problema y conflicto. Todavía la gente está viviendo los efectos de todo eso. Y eso fue lo que yo di en el seminario que tuvimos el viernes y sábado. Mis hermanos, yo cuando trabajaba en iniciativa privada, mi trabajo era gerente de finanzas, que fue el primeros que tuve. Mire, yo hacía lo imposible, estaba dispuesta a que me despidieran si no me dejaban ir, porque he sido una mujer de decisiones firmes. Me recuerdo que acababa de entrar a una empresa y cuando yo le pedí permiso a mi jefe, me dijo: usted sí que es fresca, me acaba de venir aquí, tiene como un mes y ya quiere irse a un seminario porque viene Morris, no sé quién, Cerulo. Sí, y si no le doy, me voy de la empresa. Porque para mí, primero Dios, después Dios y por último Dios. Entonces, mis hermanos, él me dijo que no. Entonces yo dije, bueno, voy a hablar con el gerente. Y fui con el gerente. Fíjese, dije que necesito ir a un seminario que viene un varón de Dios. Y para mí es muy importante. Es que va a venir auditoría. Yo puedo dar información. Además, yo no estoy tan enterada de todo. Ese puesto es muy delicado que uno se vaya en un momento así. Y que esa auditoría cambió la fecha, ¿no? Porque todo lo mueve Dios. Entonces él me dijo, mire qué suerte la que tiene. Váyase pues, no es suerte, es el propósito de Dios. Pero el otro que era mi jefe estaba tan disgustado que me estaba de llamar al seminario. Mire, Maite, fíjese que necesito que me venga a ayudar. No, señor, a mí me dieron permiso y llego hasta que termine. Mis hermanos, ahora la gente no puede desprenderse de nada. ¿Y sabe qué hizo el gerente después de eso? Me mandaron a Costa Rica a sacar una maestría. ¿Ya vio? Porque Dios premia al que le honra. Pero Él quiere, Dios necesita entender que uno debe de ser firme con Él. Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, mis hermanos, yo amo más el dinero, hablo más el trabajo que a Dios, estoy mal, estoy cambiando las cosas. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Así. Romperé en pedazos las puertas de bronce. Mis hermanos, uno tiene dentro de sí mismo puertas cerradas. Fíjense, cuando dice Jericó estaba muy cerrado. Hay gente que tiene cosas cerradas, pues que no entiende. A veces tenemos el entendimiento cerrado. Y sabe que el entendimiento también son los lomos. Deje ahí, hermano Otto, y que lea Mirna. Aquí una cosa. Dice, primera de Pedro 1:13. Yo le pediría a mis hermanos, a ustedes, que no falten. Escuchen los temas completos. Después de esas enseñanzas, su vida se va a enriquecer mucho. Usted va a ser una persona vencedora. No va a tener miedo para nada. La atención espiritual en el nivel de lo que usted nos enseña es lo que nos ha permitido ver los milagros de cambios y transformaciones. Claro que sí. Porque ahí él dice en Efesios, aquí en el Código Real, en un comentario, que ese turbante, que incluso algunos lo usan como kipá, pero es turbante, tipifica la Shekinah. Es la presencia de la presencia divina, mis hermanos. ¿Y quién me va a poner a mí las manos sobre la cabeza? Mis hermanos, pero él compra un matamoscas y le mete un matamoscazo para que no haga eso. Si yo miro a una persona en la convención, pongo las manos, agarro un matamoscas y le voy a dar para que respete la presencia divina. Ahí estaba la divina presencia. ¿Sabe que la Shekinah fue la que guió al pueblo de Israel? Era esa antorcha que llevaba al pueblo de Israel, mis hermanos, que lo guió en todo su peregrinaje. Era ella. Y según los hebreos se quedó en el desierto con Raquel. Porque sabía, mis hermanos, ahí se quedó porque el pueblo de Dios, mis hermanos, siguió con la mentalidad de esclavo. Y Dios no quiere que sigamos con esa mentalidad de esclavos. Él quiere que seamos con una mentalidad de reyes, pero reyes para Dios. Primera Pedro 1:13. Por tanto, tened vuestras mentes listas para trabajar en esto.
siendo sobrios, esperando. Ese es el código real. ¿Sí? Siendo sobrios, Primera de esperando. Pedro. ¿Sí? 1:13. 1:13, ¿sí? Por tanto, tened vuestras mentes listas para trabajar en esto. Es que cuando la gente es ceñida, mis hermanos, la mente está alerta, lista, es el alma, está alerta. Pues no sé si esa es la unidad que lo leí, pero dice, Sí. ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahí está. Pero Sí. cuando se abren los lomos, entonces, mis hermanos, estamos alertas, porque la gente ni siquiera percibe la presencia del diablo. A veces yo cuento cosas y dirá la gente, ay, es que ella contando cosas como que se cree que solo ella. No, mis hermanos, es porque yo le he pedido a Dios ver el mundo espiritual. Fíjese que yo tenía poco tiempo de conocer a Dios y fuimos a orar por un periodista aquí a la zona 5. Entonces, cuando llegamos, todas se agarraron de la mano y cerrando los ojos. No se cierran los ojos cuando se va a una batalla, imagínense. El diablo viendo que usted con los ojos cerrados y lo abota de donde sea. Tenemos que tener cuidado con eso. Ahí está la gente orando por alguien y con los ojos cerrados. No, el que ora no cierra los ojos, por favor. Entonces yo vi que se agarraron de la mano, todas así como que estaban adormecidas. Y cuando yo sentí como que me habían subido el lodo hasta las rodillas, sentí aquella densidad. Y dije, se sueltan de las manos. En el nombre de Jesús, quiero que Dios me revele quién es el brujo que está aquí. Aquí hay un brujo. Es gente que hace hechicería, aquí está. Entonces, la esposa del periodista se quedó. Andaya mala, le dijo a su esposa. Y apareció una mujer, mis hermanos, que ya estaba trastornada. Entró la mujer. ¡Ay, un alacrán! Ahí está, ve. Ahí está con la serpiente, decía. Entonces, mis hermanos, le dije, ¿se da cuenta? ¿Y qué si se dedicaba a hacer vudú? Y hacer trabajos de brujería en la casa ahí, mis hermanos. Y la gente ahí agarrada de la mano y con los ojos cerrados. Entonces, ¿sabe qué me dijo Dios? Le van a lavar los pies. Hasta las rodillas le van a lavar. Tenía las rodillas y los pies, pero negros de tanta mugre. Y tuvimos que lavarle eso. Mis hermanos, ella ya cuando se le lavaron los pies, recibió al Señor Jesucristo y murió a los 4 días, ¿no? Fíjese, ya el Señor se la iba a llevar. Pero imagínense que uno llegue ciego a una reunión así. Tenemos que llegar con los ojos abiertos. Y la Shejiná, como está en los lomos del entendimiento de aquí, nos abre los ojos. Era para alumbrar a los hombres de Israel. Era para que no estuvieran ciegos, porque era una presencia divina. No era una antorcha como dice ahí, era la presencia, la divina presencia, la Shejiná. Ella era la que iba ahí sobre el turbante, no sobre una kipa, sobre el turbante. No sé por qué ahora ellos cambiaron usando una cosita aquí. Eso no me dice nada. Era un turbante. En Reina Valera, 1 Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Así es. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ese era el plan secreto que teníamos que revelarle a las potestades, mis hermanos. Y ahora vamos a leer el Salmo 18:32. En la Reina Valera vamos a leer. Mis hermanos, Dios no puede darte poder si te has ceñido. Estás atado ahí a tus antepasados, has atado a tus costumbres. Esos son los lomos que tienes cerrados, porque en los lomos están las herencias, toditita las herencias que traemos. Hay gente que no puede cambiar, dice, es que ella es igual a mi mamá, igual a mi papá, por supuesto, si tiene todas las herencias ahí. Y lo más importante es desatar lomos. En el próximo seminario que haga, que va a ser de un día, vamos a desatar lomos literalmente, porque la gente necesita ver que se les desaten para sentir lo que está pasando. El ser humano así es. Entonces vamos a hacerlo. 18:32
Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿En dónde, mis hermanos? Con los lomos cerrados usted no puede estar en las alturas. Y con los lomos cerrados no pasa de ese nivel natural. Pero cuando le abre los lomos el Señor, le abre el entendimiento, mis hermanos. Es un entendimiento para entender las cosas espirituales. Fíjese qué hermoso. Usted sube a un nivel espiritual y lo hace cuando el ceñido de lomos puede estar firme ahí. Lo que yo conté que yo sé que nadie se atreve a hacer eso de pedir permiso después de un mes. ¿Y sabe para qué me llevó el Señor a ese lugar? Porque el gerente era hijo de un siervo y había olvidado quién era. Una vez, mis hermanos, hasta él les comenté hace una semana que me llegó a decir que por favor no leyera ese libro negro. ¿Usted me quiere prohibir leer el libro negro? Sí, pues entonces me voy. A mí no me gusta, yo no voy a dejar de leer la palabra de Dios. Aquí no traigo la palabra. Es que a mí me dijeron que aquí la traía. No la traigo porque aquí no es lugar de leer la Biblia, es un lugar de trabajo. Bueno, mis hermanos a los 3 días me llamó y me dijo que no dormía. Le voy a decir la verdad, Maite, me dijo, es que yo soy hijo de un siervo de Dios. Y mira, el Señor no me ha permitido estar en paz. Me siento tan mal, es un desasosiego, que vino aquí una empresa, me dijo, de seguridad, y me dijo que me llevara una pistola siempre en los calcetines. Y más tembladera me dio. Usted no necesita una pistola en los calcetines, necesita el poder del ángel de Jehová, que lo guarde en todos sus caminos. Vea, Maite, que soy mal, mejor. Mire lo que hizo Dios. Y él ahora, pues es un siervo de Dios. Mis hermanos, pero no tengan miedo. Y si yo, ay, sí, con mucho gusto, ya no voy a ver nunca la Biblia. Pero ¿qué nos pasa, mis hermanos? ¿Sabe que Carlos Marx se dedicó, mis hermanos, al comunismo porque le dio asco su papá, que era un hombre que no podía amar más a Dios que al dinero? Esa es la vida de él. Mis hermanos, cuando él, mis hermanos, llegó a un lugar, su papá, como ahí la gente era muy pagana, no dijo que era judío, sino que se hizo como la gente era de esa religión que estaba ahí, y empezó a ir a la iglesia de esa religión. Y el hijo se sorprendió porque era un hombre entregado a Dios y aborreció, mis hermanos, el dinero. Y la gente no lee la historia de él. Yo la leí porque soy sancarlista, ¿no? Entonces me daba mucha, porque es que ellos como aman a Carlos Marx y que no sé qué. Yo leí la vida de él. Y ese hombre aborreció el dinero al ver que su padre amaba más el dinero que a Dios. Y mire lo que pasó. Ha metido la pobreza en Cuba, ha metido la pobreza en Venezuela. Fíjese qué terrible. ¿Por qué? Porque no sabe la gente que detrás de esa teoría hay un odio, hay un irrespeto hacia el Padre. ¿Me está explicando? La gente mira nada más que, en Cuba hay comunismo. Comunismo quiere decir que no les importa la plata. Y como no les importa, se va. Llegó a Cuba, llegó a Venezuela y mire cómo está Venezuela. Abren la frontera de Colombia y sale a disparar a la gente para Colombia, porque no hay nada, ni una libra de arroz, mis hermanos, para comer. No sé si me estoy explicando, pero no saben ellos lo que hay detrás de esa teoría, detrás de eso que está pasando. Es el odio de un hijo para el padre. Y si odio a mi padre, estoy violando la Torá. Y él era un hombre judío. Él es un hombre judío. Él está violando la Torá porque no honra a su padre. Y cuando no honramos al padre, todo me tiene que ir mal. Y cuando yo acepto la teoría de él, me tiene que ir mal. Sí. ¿Ah? Sí. Isaías, es que quiero que entendamos esto de los lomos porque es tan importante. Porque es la primero que ordena a Dios: ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y cómo están ceñidos nuestros lomos? Con tanta mentira, con tanto engaño. Tenemos programaciones mentirosas, engañadoras. Tenemos creencias equivocadas en los lomos. ¿Sí o no, mis hermanos? Venimos con una creencia de que
de que la mujer en Guatemala no tiene que trabajar porque tiene que ser haragana. La Biblia no dice eso. La Biblia habla de la mujer virtuosa, una mujer que trabaja, una mujer que desde su casa hace todo, una mujer que respeta a su marido, que cuida a sus hijos. Él no está hablando ahí de una mujer que se mantiene acostada, mis hermanos, esperando que el marido la mantenga. Y que me perdonen todos los que predican eso, de que el hombre es el proveedor. Sí, es el proveedor, pero la mujer es su ayuda idónea. Si el marido se muere, ¿qué va a hacer la mujer? Se va a quedar viendo estrellas, mis hermanos. El negocio se va a terminar. Ayuda idónea que esté con su marido en el negocio. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Romperé en pedazos las puertas de bronce y ¿En dónde está todo eso, mis hermanos? Quiero que usted me entienda, porque hermana, fíjese que no se me abren puertas. Y viene la otra, como no tiene conocimiento, venimos rompiendo puertas. No, Señor, desátele los lomos. Hermano Otto, ¿qué dice usted? Sí. Mis hermanos, estamos tan equivocados en nuestra doctrina, rompiendo puertas, y lo que tiene que hacer es desatarle lomos para que el poder de Dios entre ahí a romperle esas puertas, esos cerrojos de hierro que tenemos hasta con saber cuántas vueltas de la llave. Entonces el pobre no entiende nada, mis hermanos, está cometiendo errores y no los mira, porque su entendimiento está atado. Hay que desatarlo, Enderezaré los lugares torcidos. Romperé en pedazos las puertas de bronce y quebraré los cerrojos de hierro. Ahí está, sí pues. Pastor, usted ha dicho que quebrar un cepo hay que tener cuidado, porque si es de madera él puede poner de hierro, pero el que lleva la unción en la presencia como que lo hace directamente. Exactamente. Y la persona como que le provoca el arrepentimiento. Es la unción el que rompe yugos, es que si yo no llevo la presencia, Shejina, no puedo romper yugos. Esa divina presencia de Dios. Te daré los tesoros que están en la oscuridad oculta y las riquezas guardadas en lugares escondidos. Así es. Dice aquí en la... ¿Cuánta riqueza? ¿Dónde están las riquezas de Dios? En los lomos, mis hermanos, en lugares escondidos. ¿Por qué están escondidos? Porque usted no ha dejado que le ciña el poder de Dios. ¿Y quién pudiera ceñirle a usted? Supóngase que yo no lo hago. ¿Quién pudiera ceñirle a usted? ¿Quién pudiera desatarla? El dabar de Dios. Esos son los misterios ocultos que dice Pablo, el plan oculto. Que el dabar es la palabra, mis hermanos, ahí está el plan de Dios y tiene poder. El problema es que la gente no pone atención. Si pone atención, dice Dios, todas estas bendiciones vendrían sobre tu vida, te alcanzarían. Bendito serías en tu casa, donde quiera que fueras. ¿Por qué no le alcanzan las bendiciones? Porque tiene los lomos cerrados, ¿no? Porque no ha permitido que la palabra le rompa esos lomos. Yo tuve una experiencia espiritual, porque Dios tira como esta niña cabeza dura, pues la voy a llevar a una experiencia. Y ya he contado, mis hermanos, que aparecía en un lugar, no sé cómo aparecía ahí, pero me dijeron que primero, antes de entrar a hablar con un anciano que me iban a pasar a hablar, me tenían que desatar los lomos. Fíjense. Y literalmente me sacaron a un jardín que había en penumbra, y yo sentí, cierra los ojos y levanta las manos, me dijeron. Y yo sentí cuando me desataron el ombligo. Y sentí que me pusieron un succionador, me hacían, yo sentía que me iban a arrancar las entrañas. Después de eso, yo sentí que me estaban soplando. Y después me la cerraron. Mis hermanos, cuando yo regresé, entendía las cosas espirituales de otra manera. Ya no era igual. Oí una enseñanza y la enseñanza es como que se me resbalaba. Yo decía, no le siento sentido. A veces yo tomo cuadernos de cuando empecé a predicar y no le encuentro sentido, ¿eh? Porque ahora he entrado a otro nivel. Y decía, Señor, pero ¿por qué no le encuentro sentido? No le encuentro sabor. Porque ya no tenían sal. ¿Ya veo?
No tenían sal. Tomo un libro y empiezo a leerlo. No lo siento con sabor, porque no tiene la sal que va a preservar esas verdades divinas. Yo siento que Dios me mandó con un plan a la tierra muy grande, mis hermanos. Enseñarle a la gente realmente ciertas verdades que a veces no pescamos, como decimos. Pero eso de los lomos es... Fíjese, hermano, que una vez llegó un ex satanista. No sé quién se recuerda una vez que llegó uno a Mujer Idónea. Acaba yo de dar un tema de rebelión para los jóvenes, que llegaron 800 jóvenes. Entonces, mis hermanos, y le voy a decir una cosa tan simple. Solo le oré al Espíritu Santo porque faltaba una semana para la convención y no vendían un ticket de jóvenes. Entonces yo me sentí mal porque le decía: hermanas, pero ya fueron a un montón de lugares, ¿sí? Pero no habían ido donde hay jóvenes. Es que tenemos que pensar, mis hermanos. Por eso a un hombre le dijeron: ¿cuál es el problema de la gente? ¿Cuál es el problema de la gente? A un gran motivador que no piensa. Mis hermanos, no es capaz de pensar un poquito. No piensa, ¿ves? Hay que pensar, mis hermanos, pero la gente no piensa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y en el pensar está la iniciativa, ¿no? Si yo no pienso, no voy a tener iniciativa nunca. No se me va a ocurrir, como decía mi abuelita. ¿Por qué? Porque los lomos están cerrados. ¿Ves? Hay que desatar nuestros lomos. Y gracias a Dios que a mí me lo desataron ahí. Hasta entonces yo entendí la palabra. Mis hermanos, a veces oigo una enseñanza así en televisión y no me siento bien, ¿ves? Me siento cansada. Me siento mal porque siento que no se está predicando la verdad. Y no es jactancia mía, nada. Es el Espíritu Santo que me pone a ver. Entonces simplemente mejor me pongo a leer la Biblia en el hebreo. Para que este tema yo lo leí y dije: Señor, ¿cómo es que estamos tan equivocados? Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Ahí están los secretos de la Torah. Es el plan secreto, mi hermano, el plan oculto que aparece con Pablo. Ahí entendí yo, mis hermanos, a qué se refería Pablo. Eran los lomos. Y es tan lógico espiritualmente que lo primero que pide Pablo es: ceñid vuestros lomos con la verdad. Es que tan claro, ¿me comprende? Porque ahí estamos atascados de tanto engaño y mentiras. Y el Señor ya no quiere que vivamos engañados. No quiere, mis hermanos. Quiere liberar a la mujer de esa mentalidad de esclava. Porque aunque usted no lo crea, si solo el marido trabaja y solo él hace todas las cosas, ¿quién es el que manda? ¿Ah? Hablando en serio. ¿Quién es el que tiene el poder en su casa? Supóngase que le dice a la mujer: mira, me quiero divorciar de ti. Mis hermanos saben que cuando murió mi esposo, él murió sábado. Lo enterramos día domingo. El día lunes yo tenía que ir a la empresa a pagar la semana y pagábamos por semana. Yo estaba a las 7 de la mañana con todo en mis manos, porque yo le llevaba a él toda la contabilidad. Entonces yo estaba enterada de todo, ¿no? Vi una oportunidad cuando él me dijo: Maite, lléveme la contabilidad, está bien. Pero si yo, no, Perito, no tengo tiempo porque tengo que llevar toda una empresa, 2, 3. Pero primero mi casa. Digo: con todo gusto, Pedrito. Dije: me está abriendo puertas Dios. Cuando le desaten los lomos, las puertas se le van a abrir a usted, porque va a tener entendimiento. Sí, dice acá: para que se abran las puertas y para que ellas no sean cerradas. ¿Oyeron, mis hermanos? Usted va a ver oportunidades que se le abren. Aquella puerta que no se abría, se abre en par. Pero usted tiene que tener el entendimiento claro. Te daré los tesoros que están ocultos en la oscuridad y las riquezas guardadas en los lugares escondidos. Es que todo habla de los lomos, toditito ahí. Para que sepas que yo, Yahweh, soy el que te llamo por nombre. Amén.
por causa de Jacob mi siervo e Israel mi elegido, te he llamado por tu nombre, te he llamado aunque no me has conocido. Yo soy Yahweh y no hay ningún otro aparte de mí. No hay otro Elohim. Yo te he ceñido aunque no me hayas conocido. Amén. Para que sepan desde dónde sale el sol hasta dónde se pone, que no hay otro fuera de mí. Yo soy Yahweh y no hay ningún otro. Amén. Yo formo la luz y lo he creado. Hago paz y hago todo esto. Y creo la Ra, es el mal, ¿verdad? La maldad. La maldad. Yo, Yahweh, hago todo esto, dice. Vamos, mis hermanos, ya leímos que Colosenses 3, 1, 10. Vamos a leer, mis hermanos, solo eso y vamos a terminar, porque son 6 vestiduras. Hablamos de la primera, vamos a hablar el otro domingo de otras vestiduras. No se pierdan, porque vamos a hablar de la coraza de justicia. Es algo impresionante esta coraza. Si pues ustedes han sido levantados a vida con el Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está sentado el Cristo a la diestra de Yahweh. Piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así es, ¿no? Porque ustedes están muertos y su vida está escondida en Cristo Jesús. Mis hermanos, hay gente que dice: gloria a Dios porque mi vida está escondida en Dios. ¿Cómo la va a esconder Dios si usted, mi hermano, perdone, no busca las cosas de arriba? Ay, vamos a aprovechar el feriado, vamos a ir al puerto, ahí vamos a irnos a hacer un viaje. Para que mi vida sea escondida en Cristo, tengo que buscar las cosas de arriba, buscar a Dios, buscar su presencia. Yo no digo que no vaya a disfrutar de la vida, claro que sí, pero la semana tiene 7 días, pero no puede perder un día, porque usted entonces ya no vende, que no sé qué, pero sí le roba a Dios el tiempo que es de Dios, y eso no se puede hacer. Cuando el Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también se manifestarán con Él en gloria. Sí. Hagan morir pues lo terrenal de sus miembros. O sea, controlen a su congregación, también significa. Sí. Fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales se manifiesta la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. En estas cosas también ustedes andaban en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, conversaciones sucias. Y no se mientan los unos a los otros, sino despójense del viejo hombre con sus hechos, y vístanse del nuevo, el cual se renueva por el conocimiento conforme a la imagen de su creador. El 12 al 15, 3, 12 al 15. Por lo tanto, como escogidos de Elohim, santos y amados, vístanse de misericordia, de bondad, de humildad. Yo quiero que usted oiga lo que dice: misericordia, humildad, bondad, mansedumbre y de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Y si alguno tiene algo contra su prójimo, de manera que el Mashiach, Cristo, los perdonó, así también ustedes deben perdonar. ¿Sabe que esa vestidura quién es? Es vístanse de Jesucristo. Así era nuestro amado Jesús, así es Él. Él tiene todas esas virtudes.
Usted dice, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Cristo. No. Usted tiene que desarrollar esas virtudes que habló el hermano Otto. Entonces yo voy a ser hijo de Dios. Amado Jesús, te damos gracias porque nos viniste a enseñar que hay vestiduras divinas y son de las que tú estabas vestido, Jesús. Te agradezco, Jesús, con todo mi corazón, con toda mi alma, Señor, y te quiero agradecer, Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza, Padre. Gracias, amado Dios, porque nos revelas esos misterios de que tú hablas, Padre. Esa presencia tuya, esas vestiduras, esas acciones que estaban en tu alma y en tu corazón y en todo tu ser, Jesús. Te damos gracias. Y tú dijiste, Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, para que hayas descanso en tu alma. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor Jesús. Permite, Jesús, que cada uno de los que estamos aquí desarrollemos todas esas virtudes. Permítenos, Padre, vestirnos de esas virtudes. Hablar de esas virtudes, Padre, para que vayan entrando dentro de mí, para que vayan entrando a mis huesos, que es donde está la presencia del Espíritu Santo. Gracias, amado Padre. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón, que nos des esas virtudes y que visites a nuestros hijos, donde quiera que estén, para que lleguen esas virtudes a su alma. En el nombre poderoso de Jesucristo, te bendecimos y te damos las gracias, Padre. Amén. Que el Señor les bendiga. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.